El Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios el poder estar aquí reunidos con ustedes. Y quería compartir con ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 14 del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Decir que se tiene fe cuando todo marcha bien, cuando no tenemos problemas económicos, cuando tenemos salud y cuando no hay problemas familiares, es muy fácil. Sin embargo, la verdadera fe se muestra y se pone a pruebas en medio de la tormenta, cuando el mar azota, cuando se pierde la salud, cuando no hay problemas en el hogar, o cuando en los negocios marchan mal. Es ahí donde debemos poner nuestra confianza en el Señor. Durante las primeras semanas que comenzó toda esa situación, hubo una palabra en mi mente que me decía, «Mantén tu mirada puesta en mí». Y llegué a entender que muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo mirando nuestros propios problemas, nuestras necesidades, nuestras dificultades y enfermedades que estamos atravesando, que nos olvidamos por completo de dónde debe estar puesta nuestra mirada, que es en el Señor. Y con nuestra falta de fe damos lugares a nuestros miedos, a nuestros temores, y llegamos a minimizar el poder de Dios sin darnos cuenta que tenemos un Dios poderoso que puede solucionar todas esas situaciones que estamos atravesando. Este pasaje bíblico que acabamos de leer nos ayuda a ver que por muy difícil y angustiante que sea la situación que estemos atravesando, tenemos un Dios poderoso que va a estar ahí dispuesto a ayudarnos en esta situación. Y esa persona es el Señor. Él siempre llega en el momento justo. Quizás tú digas, estoy solo, nadie me escucha. Mira cuánto tiempo lleva esta situación que estamos atravesando. Nuestro Dios aparece en el momento justo, en medio de la tempestad, en medio de nuestro problema, así como lo hizo con Pedro. Puede extender su mano y ayudarte a que desaparezca ese problema, ese dolor, esa tristeza, y darte esa paz que tanto tú necesitas. En este pasaje bíblico nos relata la historia de los discípulos. Acababan de ser testigos de un milagro de Jesús dando de comer a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Justo después de ese milagro, la fe de sus discípulos estaba alta. Pronto después de eso se monta en una barca para cruzar el lago y Jesús no va con ellos. A pocas millas para acercarse, una fuerte tormenta comienza a azotar y comienza el temor, la angustia y la desesperación de los discípulos. Jesús se acerca a ellos caminando sobre las aguas y al principio comienza a atemorizarse y le toman por un fantasma. Pero el Señor les dice, no tengan miedo, no teman. Muchas veces nuestra fe está
en altas y en bajas, así como lo vimos con Pedro, primero caminando sobre las aguas, y en ese momento su fe era fuerte, porque salta a las aguas y comienza a andar. Me imagino a Pedro súper emocionado porque se iba a encontrar con el maestro, y en un instante saca su mirada y lo pone en las circunstancias, en las tormentas, en las olas, y en ese momento el temor entra y su fe baja y se hunde. Nuestra fe trabaja exactamente como se muestra aquí. En ocasiones nos permite caminar sobre las aguas, sobre el problema, sobre la circunstancia. Y en otras ocasiones nos hundimos como si fueran que llevaran unas piedras en los pies. Esa fue la experiencia de Pedro, hermanos. Cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, sobre las olas del mar durante las tempestades, él quiso hacer lo mismo. Jesús le dice y lo invitó a caminar sobre las aguas. Cuando comenzó a acercarse al Señor, con toda la confianza a Él, sabiendo que y creyendo que era el Hijo de Dios y que tenía poder para hacer esto, pero un instante cambió su mirada. Y en vez de fijarse en el Señor, comienza a fijarse en su propia situación. Y cuando se puso en los ojos en los problemas, empezó a hundirse. Hermanos, el vivir por fe significa siempre tener tu mirada puesta en el Señor. Un águila percibe que se acerca una tormenta mucho antes de que se desate. El águila vuela a un lugar alto y espera que lleguen los vientos. Y cuando la tormenta golpea y azota, dice que extiende las alas de manera que el viento se levanta por encima de la tormenta. Mientras la tempestad ruge abajo, el águila se eleva sobre ella. El águila no escapa de la tormenta, simplemente la utiliza para volar alto. Cuando las tempestades de la vida lleguen a nosotros, podemos elevarnos sobre ellas manteniendo nuestra mirada puesta en el Señor. Pedro lo estaba haciendo hasta que quitó su mirada del Señor. Él mantuvo sus ojos puestos en el Señor y caminó sobre las aguas. Cuando miró lo que sucedía a su alrededor y puso su mirada en las tormentas, en las olas, en los vientos, comienza a creer que todo esto le iba a hacer daño. Y él perdió la fe, quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Pedro sintió miedo y comenzó a decirle, Señor, sálvame. Y el pasaje nos dice que inmediatamente el Señor extendió su mano y lo tomó. A pesar de la tormenta, Jesús no se había ido. Él estaba junto a él, mirándole. No estaba lejos. Dice que al momento extendió su mano, tomó a Pedro y lo levantó. Y Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste? Creo que el Señor le hizo esta pregunta como diciendo, ¿por qué dudaste, Pedro, si yo estaba al frente tuyo? Yo estoy aquí, ¿no me viste? No hay motivo, hermanos, para que nosotros dudemos. Porque estoy seguro que a lo largo de nuestra vida hemos visto la mano de Dios moverse a nuestro favor. Quizás la situación que nosotros estemos atravesando en este momento sea nueva para cada uno de nosotros. Pero tenemos que traer a la memoria, hermanos, todas las cosas donde hemos visto la mano de Dios moverse a favor nuestro. Si Dios está con nosotros, no hay que tener temor. Si nosotros nos olvidamos que Jesús está a nuestro lado para ayudarnos, podemos dejar que las tormentas y las situaciones que nosotros estemos atravesando durante todo este tiempo nos hundan. Si mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor, podemos hacer cosas poderosas en las manos de Dios. Es muy fácil hundirnos cuando ponemos los ojos en los problemas, en nuestras enfermedades, en nuestros problemas familiares o problemas económicos, en nuestros temores o miedos. En ocasiones estamos tan concentrados
en nuestros propios problemas que solo ponemos nuestras miradas en ellos y no miramos a Dios. Es más, nos concentramos tanto en nosotros que cuando una persona nos dice las situaciones que ellos están atravesando, decimos, eso no es nada, eso no se compara con lo que yo estoy pasando. El temor lo que hace es que nos aleja del Señor, porque el temor nos hará que comencemos a decir, estoy solo, todos me han abandonado, Dios no me escucha, sé que se han olvidado de mí. Si la duda entra a nosotros, vamos a comenzarnos a hundirnos. Pero si yo creo en el Señor, de que Dios está a mi lado, a pesar de que todo lo que hay a nuestro alrededor marche mal, Dios premiará mi fe y nos sacará de allí. Cada tormenta, hermanos, que nosotros atravesemos durante todas nuestras vidas, es una prueba para fortalecernos, para que confiemos y pongamos nuestra mirada en el Señor. La Biblia nos dice en Jeremías 32:26, he aquí yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil que sea para mí? Dios llama las cosas que no son como si fuesen. No hay nada difícil para Dios. Primera de Pedro 3:12 nos dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aunque nosotros no veamos al Señor, Dios siempre está trabajando, hermanos. No prestes atención a lo que dicen quizás tus amigos, a lo que dicen tus vecinos, quizás a lo que dicen también las noticias sobre la situación que estamos viviendo, o las cadenas, que muchas veces comienzan a mandar las cadenas a los celulares. Aunque los demás consideren que ya es demasiado tarde y te transmitan palabras de miedo y de temor a tu vida para desanimarte, para Dios no lo es. Dios no te ha olvidado ni te ha dejado a la deriva. Toda tu vida, todos los aspectos de tu vida dependen de Dios. Créele solo a Él, no mires a la tormenta. El relato bíblico termina diciendo, hermanos, Jesús subió a la barca y el viento se calmó. Por más grande que sea la situación que estemos atravesando en estos momentos, nosotros la podemos y la vamos a resistir con la ayuda de Dios. Si Pedro comenzó a hundirse, no fue por culpa del viento, ni las olas, ni de la tempestad. Fue porque cambió y comenzó a mirar otras cosas y no puso su mirada en el Señor. También nosotros corremos el riesgo de hundirnos si comenzamos a mirar las tormentas y comenzamos a dudar de que Dios tiene el control absoluto de todas nuestras situaciones. Pedro, ¿qué hizo cuando se estaba hundiendo? Clamó al Señor. En ese momento de dificultad, hermanos, clama al Señor, busca a Dios. Ora, hermanos, ten un momento de intimidad con Él. Tú puedes caminar por encima de tus problemas, de tus miedos, de tus temores, cuando mantienes tus ojos puestos en Jesús y confías en Él. Isaías 25:4 nos dice, porque tú has sido refugio para los pobres, le has dado seguridad a los necesitados en sus angustias, has sido cobijo durante las tempestades y sombra en Él en tiempo caluroso. Ahora, hermanos, yo te hago esta pregunta. ¿Qué te está haciendo a ti dudar de Dios? ¿Qué es lo que estás mirando y te está haciendo que te hundas? Mantén tu mirada puesta en Dios. Quiero compartir una oración contigo y orar en este momento. Aunque muchas veces no comprendamos las situaciones que estemos atravesando y sentimos que estamos solos y que nadie nos escucha, Señor, ayúdanos a cuando vengan estas tormentas hacia nosotros, ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en ti. Oramos por la iglesia y por cada uno de los hermanos, para que todos confiemos en que tú puedes satisfacer cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.